Volvemos de la pausa y pasamos a otra entrevista del día de hoy respecto a los casos del dengue que se han registrado. Bueno, obviamente esto rememora otras épocas donde, por ejemplo, en el 2019, 2020 también hubo un alza en los casos de fiebre del dengue, pero ahora ha vuelto específicamente en algunos puntos de Isla de Pascua. Para ahondar en esta materia me acompaña el doctor Francisco Fuentes, académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias UDEC. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted por la invitación. Profesor, doctor, ¿cómo prefiere ser? Como quiera, Francisco. Perfecto. Francisco, bueno, hablar de lo que se está viviendo actualmente. Bueno, Isla de Pascua ya confirmado por la misma cartera de salud de estos casos de fiebre del dengue que se está experimentando. Yo creo que primero abarquemos los síntomas que puede conllevar, de ahí para poder expandir a qué se debe esta situación, muy a grandes rasgos. ¿Qué es lo que provoca el dengue en el cuerpo humano? Mire, de partida hablar de que el dengue como tal es una enfermedad y esta enfermedad es causada por un virus que se llama el virus del dengue. Y existen varios virus del dengue. Los principales que causan la enfermedad son 4. Dengue 1, 2, 3 y 4. El asunto con el dengue es que, al igual que el resto de virus de esta familia, se transmiten a través de un vector, que es un insecto. Y este insecto fue erradicado de nuestro país en los años 60. Entonces, nuestro país era un santuario libre de dengue, libre de la enfermedad. Y la enfermedad como tal se manifiesta con algunos síntomas que son similares a varias infecciones virales como fiebre, cansancio, dolor muscular, pero además se presenta un sarpullido en la piel. El asunto también es que la mayoría de los casos son asintomáticos. Entonces, la pesquisa es difícil en cuanto a detectar a las personas que están infectadas con el virus. Hasta este año, nuestro país ha tenido todos los años algunos casos importados de dengue, que son personas que se contagian en el extranjero. Es decir, no es necesario que una persona tenga síntomas para tener la infección viral, pero además esta infección se transmite solo por el insecto. Entonces, como en nuestro país no está el insecto, los únicos casos que teníamos en nuestro país eran aquellos que venían de viajes de vacaciones, que por un u otro motivo salían del país hacia zonas más tropicales, donde este insecto, el vector, que es un mosquito que se llama Aedes aegypti, está residiendo continuamente. Pero lo que pasa en Isla de Pascua es que desde la década del 2000, que el insecto que es el vector de esta infección viral se reintrodujo en ese territorio. Quizás el ambiente también es mucho más favorecedor, la Polinesia en general, climas tropicales, le favorece sin duda al el hábitat que tiene este tipo de... Entonces, este mosquito no es el mismo zancudo que está presente en el resto de Chile continental. Es otro insecto que es originario de África, de ahí el nombre Aedes aegypti. Y este insecto como tal logró colonizar muchas áreas del planeta y en nuestro continente, en Sudamérica, sigue en las zonas tropicales, en Brasil, en el norte de Argentina, en Perú. Como hace mucho calor y humedad, es allí en donde este insecto encuentra las condiciones favorables para reproducirse. Y obviamente, a pesar de que Isla de Pascua es un territorio muy alejado, que tiene unas barreras geográficas imponentes, ¿cierto? Por producto de los viajes, producto del turismo, el insecto se reintrodujo en el territorio insular en los años 2000 y allí causó el primer brote de dengue desde los años 60 a la fecha de la enfermedad. Y lo que está pasando ahora es que nuevamente tenemos estos casos en los cuales las personas se están contagiando dentro de nuestro territorio, pero hasta ahora solamente se ha restringido a Isla de Pascua, porque es allí en donde el mosquito ya está establecido. Estoy repasando algunos casos del dengue, de acuerdo a cifras que fueron captadas en el año 2019-2020, se registraron en el 2019 38 casos y en el 2020 7 casos. Bueno, obviamente esto fue un brote, bueno, dentro de los más destacados, porque en esa época, como decíamos, estaba completamente erradicado. Esto derechamente fue el pique en contraste a otra época que, bueno, podríamos decir que esto ya marca un punto de referencia de alza. Es que también eran casos, los casos en Chile continental reportados por el Ministerio de Salud año tras año son casos importados, ¿no? Lo que ocurre en Isla de Pascua netamente depende de que lleguen viajeros a la isla que vengan con el virus en su sistema. Personas que hayan sido picadas por el mosquito Aedes en otro territorio en donde el virus y el mosquito coexisten,
y que hayan traído la infección a Rapa Nui y que allí el mosquito ahora logró pasarlo a otra persona. Entonces, año tras año se ve un pic de casos de la enfermedad del dengue justo cuando terminan las vacaciones. Porque las personas cada vez es más fácil que puedan viajar a zonas tropicales como en Brasil y como los vuelos cada vez son más baratos, el flujo de personas es muy alto. Esto es algo bien cíclico, me está tratando. Es súper cíclico y lo que nosotros tenemos que cuidar es que nuestro país siga siendo un santuario en donde la transmisión del dengue dentro del territorio sea cero idealmente, ¿ya? Para poder lograr eso tenemos que erradicar al mosquito que ingrese a nuestro territorio o no entregarle las condiciones favorables para que se reproduzca. Bueno, obviamente extrapolando un poco el caso, pongámonos en el caso de Concepción. Bueno, muchos utilizan el término tropiconce, pero todos, la conclusión es la misma. Concepción tiene un ambiente bastante tropical. En el caso hipotético, ¿le favorece nuestro ambiente al mosquito para poder habitar en este caso? Claro, ahí le podrían dar muchos más detalles un zoólogo, ¿cierto? Claro, sin duda. Sin duda, pero obviamente que el cambio climático está haciendo que nuestra región y nuestra ciudad como tal cada vez vaya cambiando sus temperaturas y las oscilaciones en el año en las cuales hacía calor y humedad cada vez se van desplazando más. Entonces, están desapareciendo las temporadas intermedias. El otoño y la primavera cada vez se hacen más cortos y pasamos del invierno al verano, Entonces, esa confluencia entre demasiado calor y humedad, obviamente que en nuestras ciudades aquí costeras de la región del Biobío podrían favorecer la reproducción del mosquito. Pero eso no implica de que, por ejemplo, ese mosquito pueda seguir en nuestro territorio hasta el año siguiente, o un mes después, o 2 meses después. Por eso es que hay que ir evaluándolo y pesquisando los hallazgos de este mosquito siempre. Y afortunadamente el Ministerio de Salud está haciendo una pesquisa activa con muchos recursos destinados desde el gobierno central, en donde es indispensable la situación en la que estamos, para que sigamos siendo un santuario. ¿Cómo sé si puedo tener dengue? ¿Cuáles son los síntomas principales y al mismo tiempo los que tengo que tener cuidado al momento de interactuar con otras personas, doctor? Primero, el dengue no se transmite entre personas. Entonces, no hay restricción en cuanto a si nosotros saludamos de mano, de beso a otra persona, el distanciamiento físico, eso no vale para evitar la transmisión del dengue. Lo único que podemos hacer es evitar que esté el mosquito. Por otro lado, si yo viajé al extranjero, obviamente la probabilidad de que yo vuelva con el virus en mi sistema es mucho más alta. Y son esas personas las que tienen que tener mucho más cuidado y fijarse si es que tienen alguno de estos síntomas. Es decir, si tienen fiebre, dolor de huesos, dolor muscular y sarpullido. Pero como les dije, la mayoría de los casos son asintomáticos. Pero lamentablemente, dentro de los casos que son sintomáticos, que tienen esta fiebre, dolor corporal, eventualmente pueden progresar a un dengue severo. Y este dengue severo lamentablemente puede llegar a ser mortal. Y esta mortalidad está asociada al shock que sufre esa persona luego de la extravasación del plasma, es decir, la persona sufre una hemorragia masiva luego de esta infección. Estos casos severos de dengue están asociados a la reinfección con distintos serotipos del virus. Y eso es muy importante. Si a futuro, lamentablemente, en nuestro país llegáramos a una condición en la cual este mosquito se asiente aquí en nuestro territorio continental, porque ya está en Rapa Nui, lo primero que observaríamos quizás no son muchos casos severos, porque probablemente el virus que ingrese a nuestro país o los serotipos virales que ingresen a nuestro país no induzcan una enfermedad severa en nuestros individuos del país, ya que es la reinfección con un serotipo distinto del dengue, aquel que está asociado a un dengue severo. Y esto tiene que ver porque la respuesta inmune adaptativa de nuestros sistemas inmunes ataca estructuras súper específicas y particulares de un patógeno, en este caso un virus. Pero entre los diferentes serotipos del dengue hay diferencias en las proteínas que lo recubren, que son significativas. Y los anticuerpos que reconocen a un virus
reconocen más o menos nomás al resto. Ahora, profesor, toda esta conversación me recuerda que en una oportunidad hay mucha advertencia respecto a la gente que viaja en el extranjero. Yo tuve la oportunidad de ir a Isla de Pascua y claro, las mismas recomendaciones, tener siempre insecticida para tratar de evitar la presencia del mosquito que podría traer el dengue, pero otros mecanismos de resguardo, vacunas, entiéndase, quizá obviamente aumentar el uso de insecticida podría estar ahí. ¿Existe otros mecanismos de respuesta para poder hacer contra esta enfermedad? Como esta enfermedad no es nueva y hasta el momento afectaba a muchos países menos el nuestro, no tenemos que inventar la rueda desde cero, ¿ya? Pero lamentablemente no hay tratamientos específicos y las vacunas que hoy día están aprobadas por los institutos internacionales de control están aprobadas solamente en casos particulares. Por ejemplo, en Brasil, en donde la mayoría de la población adulta ya tuvo una infección por este virus del dengue durante la niñez o la adolescencia. Entonces, en esa población es más seguro y está comprobado de que la vacuna otorga protección. Pero en un contexto como el nuestro, en el cual si nos infectamos... ¿Siendo adultos quizá? Siendo adultos o niños en este tiempo, lo más probable es que sea nuestra primera infección. Y la primera infección no está normalmente asociada a un dengue severo, sino que es la reinfección. Entonces, si nosotros nos vacunamos hoy en día con las formulaciones existentes en la industria farmacéutica, probablemente exista el riesgo de que tengamos un dengue un poco más severo cuando nos enfrentemos al virus real. Pero eso está en continua evaluación y una vez que se aprueben estas y otras vacunas para el uso en otro grupo de la población, obviamente ya van a estar los estudios que lo respalden. Pero todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la producción de vacunas contra el dengue en el mundo está en continuo desarrollo porque ha sido súper difícil crear una formulación que otorgue una protección a largo plazo, sobre todo considerando que existen estos 4 serotipos principales diferentes. Francisco, me imagino que esto igual puede constituir una conversación mucho más profunda de las capacidades de microbiología, pero por lo que puedo interpretar es que algunos individuos no tienen derechamente, esto es como similar a lo que ocurre con la peste cristal, me imagino, de que uno se trata de contagiar antes para ojalá desarrollar los anticuerpos. Esto es similar, cuando ya eres una persona muy adulta, simplemente no tienes los anticuerpos necesarios para poder hacer con este virus. ¿Es algo similar? ¿O? No, no, es diferente. En este caso, el dengue severo está asociado a una infección que ocurra posterior a una infección primaria que haya sido con un serotipo diferente. Entonces, para ponerlo en términos fáciles, cuando uno recibe una infección, ya sea por un patógeno viral o bacteriano, uno desarrolla una respuesta inmune adaptativa dentro de la cual están los anticuerpos, ¿cierto? Y esos anticuerpos permiten de algún modo controlar la infección. Pero esos anticuerpos son específicos y con el tiempo decaen. Pero si uno tiene una inmunidad de memoria, cuando vuelve a encontrar el patógeno, vuelven a subir estos anticuerpos y nos otorgan protección. Pero el problema es que cuando pasa el tiempo desde la primera infección del dengue, los anticuerpos que están circulando en nuestro sistema van a ser un título muy bajo, es decir, una baja concentración, y pueden estar induciendo un dengue más severo porque no va a reconocer de la misma forma al patógeno. Y por otro lado, esos anticuerpos, ¿ya?, no reconocen a las mismas estructuras por si es que el virus es diferente. Y cuando esa respuesta inmune, en el caso de este virus en particular, está atenuada, ¿ya?, o no es muy específica, ocurre este fenómeno que se llama la estimulación de la infección dependiente de anticuerpos, o AD en inglés, el Antibody Dependent Enhancement. Y este fenómeno sigue siendo estudiado hoy en día y se desconocen muchos de los mecanismos subyacentes a nivel molecular de lo que ocurre. El dengue incluso es un modelo de estudio para este fenómeno que normalmente induce una enfermedad severa en vez de proteger cuando se habla de este agente que son los anticuerpos que normalmente nos protegen. Bueno, sin duda un poco más de orientación respecto a lo que involucra esta fiebre. Profesor, antes de despedirnos, es que puede dirigirse a la cámara, decir nuevamente los protocolos para saber qué hacer en caso de que alguna persona por ABC motivo podría estar infectado. Adelante, las pantallas son suyas para que pueda orientar. Sí, sobre todo llamar a la calma. Nuestro país sigue siendo un santuario en el cual la infección no es transmitida dentro del territorio continental, ya que los hallazgos de este mosquito Aedes aegypti han sido puntuales, aunque cada vez más frecuentes. Y lo que debemos hacer, más que
en este momento estar asustados o entrar en pánico es evitar entregarle un ecosistema adecuado para que el mosquito se reproduzca. No tenemos que dejar agua estancada, no tenemos que propiciar, por ejemplo, que nuestros maceteros en las casas, cuando regamos las plantas, que no queden con agua, y para eso hay una medida súper simple, que es poner un poco de arena lavada sobre ello para que drene el agua. Eso sobre todo en las zonas más cálidas. Y cuando viajemos dentro del país, revisar nuestros automóviles, usar insecticida dentro, y cuando vayamos al extranjero, de vacaciones, a un congreso, lo que sea, en una zona tropical, como en Brasil, en el norte de Argentina, dormir bajo mosquiteros. Pero el pánico no sirve de nada y hoy en día tenemos que limitar la proliferación del mosquito. Ese sería mi consejo como investigador, no zoólogo. Así que ese es mi punto de vista personal. Así que muchas gracias por la invitación. Cualquier duda que tengan me pueden contactar en la facultad, como sea. Muchas gracias, profesor. Doctor Francisco Fuentes, académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias UDEC.